la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 2 posgrados en planificación urbana, el primero en el IEAL de Madrid, España, y una especialidad de Derecho Ambiental en la Universidad Panamericana, esto en México. Se ha desempeñado como procurador ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Ha sido también designado por la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en ese cargo. Fue fundador de la Profepa Federal, donde laboró casi 10 años, director jurídico consultivo, director general de Inspección Industrial y subprocurador jurídico, mismo cargo que también tuvo en Profeco. También ha sido coordinador de asesores de la Subsecretaría de Gestión de la Semarnat. En su haber rondan los 35 años de experiencia en docencia a nivel superior y ha sido autor de libros y artículos sobre legislación y gestión ambiental y urbana. Ha participado como ponente, desde luego, con esa trayectoria en conferencias a nivel internacional, desde luego nacional. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones de prestigio, entre ellas la Paulo Freire de Nicaragua, quien le otorgó el doctorado honoris causa en humanidades. Actualmente, nuestro invitado y conferencista es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, alias, como decimos acá, la SEDATU. Muchísimas gracias, doctor, bienvenido, y estamos más que atentos para escuchar esta conferencia sobre la nueva estrategia, este programa que se denomina Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, en la que juega pues un papel muy relevante el municipio, desde la Constitución, desde la Ley General de Asentamientos Humanos, y de ahí a un circuito hermenéutico de normas que le dan, como dice la jurisprudencia, al municipio un papel muy relevante, dicho en términos no formales, para el ordenamiento territorial. El municipio no será un florero. El foro es tuyo, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, buenas tardes a todos, a todas. Por supuesto, agradecer al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, a Juan Marcos Gutiérrez, Adrián Padilla. La verdad, un honor. Muchas gracias a mi querido subsecretario Fidel García por la invitación a comentar con ustedes pues un tema novedoso, pero que involucra, por supuesto, como decía el presidente del colegio, a los 3 órdenes de gobierno, pero de manera muy destacada a los municipios, ¿no? Y qué mejor que comentar una herramienta como esta, de nueva creación, en un foro como este, ¿no? Y lo que yo quiero hacer en esta tarde, pues es, voy a dividir mi presentación en 2 partes. Una primera que es no un marco teórico, pero yo les diría es un marco de referencia que hemos venido construyendo su servidor y muchas personas desde el sector público, un poquito en el sector académico y de organizaciones profesionales. Creo que, y sobre todo en un foro como este, es muy importante tener claro cuál es el contexto, cuál es ese marco integral dentro del que se estaría incrustando la Estrategia Nacional para el Ordenamiento del Territorio. La estrategia, como todos los documentos, es un documento perfectible, pero que creo que tiene muchos aspectos que pueden considerarse a la vanguardia en este momento, pero cuya aplicación, cuya concreción
en mucho corresponde a los gobiernos locales. El gobierno federal, en este caso, es un facilitador. Hablaremos un poquito más adelante de la necesidad de tener un federalismo distinto, un federalismo cooperativo, pero yo creo que a quienes les corresponde implementar herramientas como la que vamos a comentar hoy es a los gobiernos locales, particularmente a los gobiernos municipales. Igual que nos pasó en la década de los 70 con la reforma constitucional en materia de a los artículos 27, 73, 29C, 115, que ha tenido algunas actualizaciones, pues en otros escenarios también se dieron cambios en el mismo sentido, y hoy tenemos pues una serie de retos enfrente, yo digo como sociedad, en materia de ordenamiento del territorio. De la presentación me voy a permitir empezar a compartirles aquí una presentación que yo preparé, y la ENOT, desde mi punto de vista, tenemos que vincularla con los retos que tenemos hoy para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, con un ingrediente adicional. El ingrediente es pues la pospandemia. Todavía estamos desafortunadamente viviendo en esta pandemia, pero a la salida pues hay una serie de propuestas, ¿no? Está muy claro que hoy no solo México, el planeta completo, estamos viviendo esta pandemia, la estamos sufriendo, la estamos subsistiendo los que tenemos esa posibilidad, ¿no? Hay una crisis sanitaria, pandemia, por cierto, derivada de fenómenos de zoonosis, dicen los especialistas, en donde esa vinculación que tenemos todos y todas con la naturaleza, pues genera que un bicho, dicho por un abogado, no especialista en estas cosas, bueno, nos contagia de un virus y nos tiene en las situaciones que hoy nos tiene, ¿no? Esta crisis sanitaria, desafortunadamente, está acompañada de una crisis económica importante, igualmente a nivel global, y, por cierto, de una crisis ambiental. Desde mi punto de vista, las salidas que tenemos para esta crisis tienen distintas vertientes, pero una muy importante, una fundamental, es nuestro vínculo con el territorio. Por eso yo he querido presentar en esta primera parte de mi presentación esta visión un poquito más genérica, pero que de alguna manera tendría que estarnos integrando la revisión, la aplicación, la evaluación de instrumentos como la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial. Yo trataré de hacer una presentación pues lo más sucinta. A mí me interesa mucho, sobre todo considerando pues la riqueza que hay en los integrantes de este colegio, el intercambio de reflexiones. Parte de lo que yo presentaré en esta primera parte y un poquito de lo que se ve reflejado en la Estrategia Nacional, pues es resultado de los 35 años que tengo como servidor público, como participante en la construcción de políticas públicas, de normatividad a nivel federal y a nivel de las entidades federativas. Y como les digo, para mí, ustedes lo pueden ver en el segundo punto que abordaré, que les digo de manera muy rápida. Para mí, hablar del territorio es un elemento central si pensamos en el fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, ¿no? Cómo dar salida a estas tres crisis grandes, pero a nivel local pues tenemos muchas otras, ¿no? Pensar
en los efectos de los procesos de urbanización, en los procesos de aprovechamiento de recursos naturales, en las maneras en cómo nos alimentamos o producimos todo lo que diariamente consumimos. Bueno, pues es un reflejo justamente de hacia dónde vamos y dónde estamos en términos de gobernanza. Y gobernanza hablamos de mecanismos, formas, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional, que nos generan condiciones pues para hacer lo que tenemos que hacer en distintos ámbitos. Evidentemente no quiero pasar desapercibido, les digo, sobre todo en un foro como este, los ejercicios, las consideraciones, los elementos centrales que hay detrás de lo que yo llamo la juridificación del ambiente, incluyendo el ambiente construido, por supuesto, ¿no? Hablando de ciudades y hablando de el crecimiento urbano y de lo que representan nuestros centros urbanos. Y sin más, pues, en fin, trataré de no muy detalladamente, pero sí hacer referencia a lo que para mí son elementos fundamentales. Y en esta construcción de gobernanza, y ojo, aquí lo que yo estoy planteando es como un escenario en el que tenemos que identificar los cómo en esos retos a los que nos enfrentamos. Desde un gobierno municipal, una alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, un gobierno estatal, o pues yo les podría decir que hasta comunidades rurales específicas, hay una serie de elementos que hay que estar considerando en esta relación de gobernanza, desarrollo y medio ambiente, considerando, como les decía, al ordenamiento del territorio como un eje fundamental. Me voy a detener mucho en esta parte. Yo les diría el desarrollo de marcos jurídicos urbano-ambientales, pues tienen que ver con algunos aspectos fundamentales. Y aquí mi referencia para quien quiera ver autores que les puedan, que nos pueden aportar información, análisis, propuestas en este sentido es Raúl Brañes, tiene un manual de derecho ambiental donde él plantea en esta relación gobernanza, desarrollo y medio ambiente tres premisas fundamentales, ¿no? Cómo nuestras instituciones jurídicas, y hablando de la ENOT, es una institución jurídica, pues son un referente de la relación entre sociedad-naturaleza, ¿no? El derecho urbanístico, el derecho ambiental, pues van dando cuenta de esa relación entre las personas, la sociedad y los recursos naturales. En términos generales, la naturaleza. Ambos, yo les diría, ambos conjuntos normativos, lo urbano ambiental, que es lo que encierra el ordenamiento del territorio, pues se han venido apareciendo, han venido evolucionando y evolucionando mucho más en la medida que esa relación sociedad-naturaleza se va acercando más. La mayoría de nosotros, creo que todos como abogados, sabemos lo que representaba esa relación sociedad-naturaleza, por ejemplo, en el siglo XIX. Para los sistemas jurídicos del siglo XIX, esa relación sociedad-naturaleza pues era una relación de apropiación fundamentalmente, ¿no? Recuerden cómo se consideraba la propiedad privada derivada de la Revolución Francesa y cómo se manifiesta desde nuestro Código Napoleón de 1804 hacia toda la normatividad constitucional y ordinaria, por lo menos en el primer siglo después de la Revolución Francesa. Afortunadamente, esa relación sociedad-naturaleza hoy es completamente distinta. Y la segunda parte del siglo XX pues, da cuenta de cómo empiezan a evolucionar nuestras instituciones jurídicas, nuestras organizaciones, en la medida que se va acercando más esa relación sociedad-naturaleza. Cuando hablamos de ordenamiento del territorio,
lo que estamos buscando es un conjunto de regulaciones que nos permitan hacer lo que tenemos que hacer para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, pero ojo, también sin comprometer justamente a el medio ambiente, a esa naturaleza que es la que nos aporta servicios ambientales fundamentales. La construcción del marco jurídico institucional para la sustentabilidad, pues es uno de los retos que nos estamos planteando siempre, permanentemente. Seguramente muchos de ustedes que tienen vínculos a nivel municipal o a nivel estatal o a nivel federal, pues en todos, y a veces ya no solo en ámbitos característicamente vinculados con la sustentabilidad, como legislación en materia de agua, en materia de aprovechamiento de bosques, en materia de vida silvestre, etcétera, ya en otros ámbitos aparentemente alejados de estos temas propios del derecho ambiental, bueno, pues estamos tomando en cuenta principios como la sustentabilidad. Yo creo que algo que le está haciendo falta, ojo, le está haciendo falta a nuestras instituciones urbanísticas a todos niveles, a todos órdenes, es orientarnos hacia la sustentabilidad. Esto nos daría para platicar mucho más. Y hay un aspecto que es muy enfático en estas premisas básicas de la relación gobernanza, desarrollo y medio ambiente, y es el desarrollo económico y las consecuencias que sobre el ambiente y los recursos naturales tiene, ¿no? Particularmente en el derecho ambiental, pero también en el derecho urbanístico recientemente, pues hay un conjunto de orientaciones que están vinculadas con los efectos que tienen las regulaciones respecto de la calidad del ambiente, respecto del aprovechamiento adecuado, sustentable o no, de nuestros recursos naturales. Y esto tiene que ver nada más y nada menos que con nuestros hábitos de producción y de consumo. La manera global, regional, local que nosotros producimos y consumimos, pues es lo que está teniendo impacto sobre nuestra calidad ambiental y de los recursos naturales. En la parte de abajo de la lámina ven ustedes las referencias a momentos y convenciones que se han venido desarrollando, pero lo mismo podemos plantear Vancouver 1975, 1976 en materia de asentamientos humanos, ¿no? Y es donde se van generando conceptos que se van incorporando a nuestros marcos jurídicos e institucionales. Hoy por hoy, tanto nuestra legislación urbana como la ambiental, pues toman en cuenta muchos de estos conceptos que desde Vancouver, Estocolmo, Río, Johannesburgo, Río más 20, etcétera, se van tomando. Hábitat 3, 2016, evidentemente para el tema urbano es un referente fundamental, ¿no? Pero esos hábitos de producción, de consumo, esa manera de atender nuestras necesidades, pues va generando un conjunto de problemas, ¿no? Hoy por hoy, en cualquier proceso y en cualquier herramienta, en cualquier decisión de política pública que se tome en las ciudades o fuera de ellas, pues tenemos que tomar en cuenta pues, los efectos que esas decisiones van a tener. Yo aquí están viendo ustedes algunos de los principales problemas ambientales, quizás son los más notorios, ¿no? El cambio climático, como el tema no quisiera decir de moda, pero pues el tema que está ahí cotidianamente, pero hay muchos otros problemas a los que nos estamos enfrentando la humanidad a veces de manera más decidida, a veces no tanto, ¿no? Naciones Unidas ha planteado que nuestros patrones de producción y de consumo son ineficientes, y si ustedes revisan las posiciones a veces de
grupos que antes desdeñaban un poquito temas como el cambio climático, con la pandemia pues han aflorado justamente esos procesos de producción y de consumo frente a el deterioro de la ambiental y de la calidad de vida. No me detengo demasiado con esto. Desafortunadamente, mucho de los indicadores a nivel global, el que ustedes quieran, los indicadores que dan cuenta de o el deterioro de recursos naturales o la mala calidad del ambiente en términos generales, pues estos indicadores dan cuenta que los problemas van creciendo, estos problemas que veíamos un par de láminas atrás, o cualquier otro tema que ustedes consideren, pues son aspectos que hay que estar tomando en cuenta en la atención y en el diseño de instituciones, de políticas, de regulaciones, ¿no? En fin, este marco, ojo, lo que yo quiero llamar la atención no es que esté hablando desde lo ambiental, con una herramienta que es urbana, pero este marco general ambiental de repente en la legislación urbana pasa desapercibido. Fíjense, a pesar de que ha habido un avance, a pesar de que ha habido una evolución, hoy por hoy muchas de nuestras instituciones, muchos de nuestros organismos públicos, privados, sociales, de repente llevan a cabo actividades ajenas a considerar este conjunto de problemas. Y aquí yo solo algunos cuantos, les digo, no se trata de hacer una revisión de dónde estamos en cada uno de los componentes ambientales vinculados con el uso del territorio dentro o fuera de las ciudades, pero ojo, es un aspecto que tenemos que estar considerando. Al hablar de una herramienta como la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, al hacer un ejercicio de planeación territorial, a nivel municipal, en un plan o municipal o en un plan parcial, en la Ciudad de México, en un plan de una alcaldía. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no tomamos en cuenta este tipo de aspectos. La metodología para definir uso del suelo, la determinación de usos del suelo dentro de nuestros centros urbanos, pues desafortunadamente en muchas ocasiones no toma esto. Ojo, estoy señalando esto en términos generales de la legislación más avanzada en donde se ha tratado de armonizar consideraciones urbano y ambientales. Por supuesto, uno de los ejemplos positivos, si no es que el más importante, es el estado de Guanajuato, ¿no? Hay otras entidades como Quintana Roo, como Jalisco, Colima, que han buscado esquemas distintos, pero lo que hoy yo he encontrado pues, es que Guanajuato ha tenido un avance interesante. Tiene sus retos, pero ha tenido un avance interesante en ese sentido. No me voy a detener demasiado en estos aspectos. Ojo, yo creo que no podemos desconocer esta situación que estamos viviendo cuando hablamos de fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad. O sea, la toma de decisiones tiene que tomar en cuenta que tenemos que construir nuevos paradigmas. Nuestras decisiones en políticas públicas, en normatividad, en regulaciones, en fin, en términos generales, yo creo que tenemos que repensarlas. Mucho ojo con eso, no lo estamos haciendo. La estrategia nacional creo que, bueno, por el ritmo que tenía, nos faltó ver un poquito parte de estos paradigmas, porque además son cuestiones que tenemos que construir como sociedad, ¿no? No como gobierno, no como sectores públicos, privados, sociales, sino como sociedad. Por ejemplo, esta reconstrucción de las relaciones con la naturaleza y el respeto a los ecosistemas naturales, bueno, pues se dice fácil, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? O la reorganización de la economía con sustentabilidad ambiental, ¿no? Nuestros procesos de generación de energía, de producción de alimentos, la manera en que nos transportamos, en fin.
este cambio radical en nuestros patrones de producción y de consumo, pues algo nos tienen que estar diciendo, transformar las ciudades hacia la sustentabilidad, resiliencia, etcétera. En fin, les digo, no me quiero detener, sino simplemente señalar aspectos que para mí pues son básicos, que ven ustedes aquí en la pantalla, ¿no? Evidentemente la participación social tiene que ser un elemento detonador de muchos de estos nuevos paradigmas que tenemos que ir construyendo juntos y evidentemente regresar, yo digo en algunos casos, al conocimiento científico, la innovación tecnológica, en la toma de decisiones hacia adelante. De repente nosotros vemos los procesos a todos órdenes, federal, estatal, municipal, de toma de decisiones, y están muy alejados de consideraciones técnicas o científicas adecuadas. Y sobre esto hay muchos temas en materia hídrica o en materia de generación de energía, en materia de producción de alimentos, en materia de transporte, en fin, hay desafortunadamente infinidad de ejemplos. Evidentemente, y reitero, si queremos fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, tenemos que tomar en cuenta de manera fundamental al ordenamiento del territorio. Tenemos en ese sentido que fortalecer al ordenamiento del territorio como un instrumento de política desde el punto de vista ambiental y urbana. Esta, por lo menos para su servidor en los últimos 30 años, ha sido pues uno de las tareas en las que hemos estado empeñados. Desafortunadamente, hoy por hoy no hemos logrado darle al ordenamiento del territorio como herramienta del Estado para hacer valer su política de lo que se puede o no se puede hacer en el territorio y que esto genere certeza en quien quiere invertir o quien quiere cuidar el patrimonio cultural, el patrimonio natural, etcétera. No hemos logrado todavía unificar el ordenamiento del territorio. La estrategia nacional es un paso, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no lo hemos logrado. Hoy seguimos teniendo dos procesos. Les digo, Guanajuato acerca estos procesos en la visión urbana y en la ambiental. Como sabemos, la visión urbana dominada por arquitectos, por urbanistas, por geógrafos, y la visión ambiental dominada más por biólogos, por ecólogos, por geógrafos, y los abogados, pues ahí un poquito mezclados entre unos y otros, pero de repente los abogados que nos dedicamos a lo urbano no nos vinculamos suficientemente con los abogados vinculados con lo ambiental. De hecho, déjenme decirles, una de las conclusiones a las que yo he llegado después de analizar varias entidades federativas que han modificado su ley después de la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano en el 2016, incluido Guanajuato. Bueno, sí hay avances, pero todavía tenemos retos. No hemos logrado hacer un vínculo. Hoy nos estamos acercando más a la visión desde lo urbano y el sesgo ambiental de repente se nos está quedando un poquito de lado en ese desequilibrio normativo e institucional, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos en un proceso después de nuestra nueva constitución, pero hoy por hoy seguimos viendo de manera distinta normativamente la parte urbana de lo que llamamos acá el suelo de conservación, que es toda la zona que nos aporta los servicios ambientales, ¿no? Regulatoriamente tienen visiones distintas y aún desde lo urbano hay consideraciones que no toman en cuenta aspectos como pues el impacto en términos de áreas verdes, en términos de ruido, en términos de agua, en fin. Este es el reto, digamos, que desde mi punto de vista tenemos desde hace mucho tiempo. Y ojo, la estrategia nacional
de ordenamiento del territorio trata de acercarlos. No es la solución, pero trata de acercarlos, como lo veremos un poquito más adelante. Y nuestro punto de partida, para mí, pues es el 27 constitucional, ¿no? Tercer párrafo del 27 constitucional, que es el corazón de la legislación urbana ambiental, es el corazón del sistema de propiedad en México a partir de la noción de propiedad originaria. En fin, no me detengo demasiado sobre ello, pero hay muchos elementos para efectos de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, la vinculación de este tercer párrafo con la legislación derivada del 73, con la competencia concurrente, y del 115, por supuesto, pues no les da muchísimas posibilidades de hacer ese acercamiento. Como anécdota les platico, en 1995-96 tuve a mi cargo la reforma, yo la coordinaba, la reforma más importante que se ha hecho a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, junto ahí con otros compañeros como Fidel García, el subsecretario. Bueno, desde la Profepa éramos los encargados de coordinar y tratamos de vincular los dos procesos, la Ley General del Equilibrio Ecológico con la Ley General de Asentamientos Humanos. Buscábamos hacer ese acercamiento institucional. Los secretarios, Julia Carabias en aquel entonces, en Semarnat, Conté todavía, Carlos Rojas en CEDUE, Cedesol, estaban de acuerdo, pero no fue posible llevar a cabo esa armonización. Había fuerzas estas de gremios y de intereses, pues que no nos dejaron avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí simplemente en la parte ambiental quise traerles aquí la referencia a las vertientes del ordenamiento ecológico, y este es el mapa para que después lo comparen. Espero que vean ustedes la Estrategia Nacional de Ordenamiento del Territorio, que se publica el 9 de abril de este año. Compárenla con lo que tiene una de mis, y en fin, bueno, pues yo, de repente dicen que soy políticamente incorrecto, pero no importa. Por ejemplo, esta estrategia no toma en cuenta la regionalización ecológica, que costó muchísimo tiempo, ¿no? Y establece, como ven ustedes, políticas de preservación, de protección, de aprovechamiento, de restauración, y depende de las características de las zonas en nuestro país, pues se establecen algunas políticas. En la estrategia de la ANOR toman en cuenta el sector ambiental, pero no se fueron al detalle en el ordenamiento ecológico. Sin embargo, eso no impide que los gobiernos locales, municipales, puedan ir y construir ordenamientos territoriales que consideren aspectos tan importantes como los que se generan desde instrumentos o herramientas como el ordenamiento ecológico del territorio, a nivel nacional y a nivel regional o local. Algunos ya tienen, algunos municipios. Bueno, para finalizar esta parte, hay por lo menos 7 consideraciones que son básicas para fortalecer la gobernanza, ¿no? O sea, si queremos avanzar realmente en el fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad a cualquier nivel, desde mi punto de vista, y esto yo lo he venido planteando desde hace tiempo, hay 7 consideraciones fundamentales. No me detengo, hay un avance, evidentemente, en nuestros marcos jurídicos, institucionales, desde los 70, 76 para adelante con lo urbano, más o menos desde los 80 con lo ambiental, pues hemos caminado bastante bien. Sin embargo, hoy por hoy pues es necesario revisar estas cosas. Y hay una premisa para mí que es fundamental y que de repente, ojo, los tomadores de decisiones olvidan, ¿no? Las respuestas que da el Estado
¿no? El gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales, tienen que siempre estar vinculadas con los procesos de presión y con lo que buscamos respecto de la situación, en este caso, de los territorios, ¿no? Este esquema que ven ustedes aquí es muy sencillito, identifica indicadores de presión, indicadores de estado, indicadores de respuesta, que por cierto son indicadores que toma en cuenta, por ejemplo, la OCDE cuando evalúa el desempeño ambiental de nuestro país. Pero también es una metodología muy sencilla que tendría que estarse considerando cuando elaboramos una política pública, una regulación, mecanismos de aplicación de la ley, herramientas para regular el uso del territorio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta frente a esos procesos de presión? Piensen ustedes en la urbanización o procesos productivos, desarrollo de infraestructura, nuestros patrones de producción y consumo, ¿no? Y la implicación que esto va a tener sobre las condiciones del ambiente y de nuestros recursos naturales, la calidad de vida. Las instituciones tendremos que estar siendo evaluadas a partir de esas respuestas y de cuánto contribuimos a mejorar esa calidad de vida, ¿no? Y sobre esto hay también muchísimo que decir, pero ojo, de repente construimos procedimientos, por ejemplo, acciones colectivas para defender el ambiente. La verdad, no tiene nada que ver. O la participación de jueces, hay una ley federal de daño ambiental. Bueno, en materia urbana no tenemos mecanismos de aplicación de la ley, ¿no? Desafortunadamente, a nivel federal. Y a nivel local lo enmarcamos en un escenario del derecho administrativo como si fuera cualquier otra materia administrativa, cuando hay especificidades que tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? No me detengo sobre ellos. Aquí los ven ustedes en la pantalla, ¿no? Protección de derechos humanos, con todo lo que implica cada uno de ellos, ¿eh? Redefinir función social y ambiental de la propiedad, juridificación, ojo con esto, abogados, nosotros que estamos, digamos, ustedes que son abogados, de repente las leyes se quedan solo en la parte dogmática porque no somos capaces de juridificar los principios fundamentales que queremos para la gestión del territorio. En una ciudad, en la Ciudad de México, se toma una decisión para un espacio, convertirlo en un parque, pero no hay un principio que nos esté diciendo el por qué tomar esa decisión. Federalismo cooperativo, ¿no? Participación social, mecanismos, formas de acceso a la justicia, en fin. Yo creo que hay que ver, hablando otra vez de la herramienta de la ENOT, pues tenemos que enmarcarla en este conjunto de aspectos. Y cómo incide y qué es lo que falta, porque esta es un arranque, yo les diría, ¿no? Es una herramienta ahí que van a ver es muy referencial, pero pues hay que estar tomando decisiones hacia adelante pues para hacer posible los objetivos, las metas, las estrategias que se plantea, y mucho de eso corresponde a los gobiernos locales. Evidentemente en yo le apuesto mucho al federalismo cooperativo y donde hay que estar pues asumiendo compromisos conjuntos, ¿no? Ahí está el tema de derechos humanos. Ojo, no es un tema de moda, es un tema que evidentemente tiene mucha importancia y seguramente ustedes como abogados lo viven, ¿no? Tomar en cuenta control de convencionalidad, las autoridades administrativas, las autoridades legislativas, las autoridades judiciales, jurisdiccionales, teniendo en cuenta estos principios pro homine, pro natura, la interpretación conforme, la inaplicación, en fin, no quedarnos nada más en el discurso. Me voy a pasar, bueno, quizá detener un poquito con lo que les comentaba de juridificación de principios, porque parte de ello lo van a encontrar en la ENOT. ¿No? Como grandes referentes. O sea, cuando hablamos de juridificación, estamos hablando de los referentes para toma de decisiones. Cuando les preguntan cuándo una obra o actividad o una política es sustentable, bueno,
tiene que ver con este conjunto de principios. Bueno, quizá en alguna otra ocasión nos podemos detener un poquito más para allá. Bueno, y en esta última parte, para no quitarles mucho tiempo, creo que según yo iba a ser muy corta esta presentación, pero la ENOT se publica, como les decía, el 9 de abril pasado. Y a mí lo que me parece interesante, yo los invito a que revisen, ahí está en el diario oficial, lo que busca esta ENOT es dejar atrás los esquemas tradicionales de los instrumentos urbanísticos, eminentemente urbanísticos. Y trata de hacer una combinación. Esta estrategia se trabajó dentro de la SEDATU, pero con amplia participación, yo les diría, de algunos especialistas, algunas organizaciones académicas interesadas en el tema. Y repito, como todos los instrumentos, es un documento perfectible, pero que nos da algunas orientaciones en el sentido que he estado comentando. Faltan muchas cosas, pero creo que las bases ahí están, y a nivel local, en la estructura, en la estrategia que plantea tanto la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, que plantean las leyes ya modificadas. Yo diría todo esto para ustedes en Guanajuato entra, pero muy bien, puede enriquecer lo que ya tienen ustedes, de por sí muy rico, y creo que en esos retos que yo veo que hay, sobre todo para los gobiernos municipales en Guanajuato, creo que puede ser un instrumento que puede ayudar mucho, ¿no? Ahí hay, como todos documentos, ojo, es un documento marco de referencia. La base de la ENOT está en la ley general, como les decía. Y ahí, por ejemplo, la primera desilusión para mí es el concepto de ordenamiento del territorio, ¿no? Eso es un concepto pues bastante limitado. Yo redacté el de la Ley General del Equilibrio Ecológico, denle una checadita. Aquí lo planteé como una política pública. Yo creo que más que el ordenamiento territorial ser una política pública, es un instrumento que incide sobre el uso del territorio y que depende del alcance que le demos. Depende del nivel, ¿no? Federal, el regional, estatal, municipal. Es decir, hay que darle mucho más peso al ordenamiento. Se queda muy corto, y se queda muy corto en la parte de concepto. La verdad, ese es uno de los primeros, pero bueno, la propia ley plantea dentro de los instrumentos de regulación, vean ustedes ahí en la parte de abajo, la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial, que junto con el Programa Nacional de Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, pues trata de fijar esas políticas generales. Y después sigue incorporando los que tradicionalmente se han incorporado en la ley, ¿no? Los de zonas metropolitanas, conurbaciones, estatales, municipales, sectoriales, en fin, los que seguramente ustedes conocen. Y según la propia ley, la estrategia nacional, y a mí es parte de lo que me gusta, empieza a combinar. Miren, por ejemplo, las versiones anteriores, la legislación en materia de asentamientos urbanos se cargaba mucho a lo estrictamente urbano. Sigue teniendo esa tendencia, desafortunadamente. Pero a través del ENOT ya trata de vincular, ¿no?, los dos procesos de toma de decisiones del territorio. Particularmente este segundo objetivo de señalar medidas para lograr el desarrollo sustentable de distintas regiones del país, considerando los ecosistemas, recursos naturales existentes, los asentamientos humanos, los procesos productivos. Bueno, pues es ya un referente importante que nos permite ubicar mejor estas cosas, ¿no? Como dice la ley, esta ENOT pues fue derivada de un proceso
de consulta. Con la pandemia pues fueron casi todas virtuales. Con las comisiones de desarrollo urbano, hay un Consejo Nacional, pasó por el Congreso de la Unión, afortunadamente vieron su anuencia y tiene pues aspectos importantes, ya ahí se retoman instrumentos internacionales interesantes, Agenda 2030, los 17 objetivos del desarrollo, incluso hay un ejercicio interesante para vincular la estrategia, las metas, los objetivos, lineamientos con esos 17 objetivos del desarrollo, que pues es uno de los temas que creo que hay que tener permanentemente. Y tiene, yo les diría, Lenot, 4 partes. Hace referencia ¿no? Su marco de referencia, que es muy general, pero 2, fíjense, este es el que a mí me, digamos, llama la atención y creo que ahí es donde avanza un poquito más, es el Sistema Nacional Territorial, Estado Actual y Tendencias, tiene 4 componentes. Sistema natural, social, económico, gobernanza, asentamientos humanos e infraestructura, y hay un cuarto que se refiere al contexto global. Es decir, las referencias para tomar decisiones sobre el territorio van más allá del concepto de centros de población. No hay, las referencias son información, la verdad es que es muy información que se tiene actualizada. Pero lo interesante aquí es cómo empiezan a combinarse esa información, ¿no? El sistema natural, los programas de desarrollo urbano, evidentemente tenían su componente natural, pero no como lo hace esta estrategia. Yo los invito a que vean, por ejemplo, se hace referencia, Guanajuato lo hace en su normatividad, por ejemplo, a la importancia de esquemas de conservación, de aprovechamiento sustentable de recursos naturales, como las áreas naturales protegidas, ¿no? Se hace referencia a procesos importantes como el cambio climático o a la característica de los suelos, a los procesos de erosión, degradación, en fin, o sea, como referentes para toma de decisiones, ¿no? En términos de gobernanza, bueno, ahí se destaca, por cierto, el caso de Guanajuato como un asunto importante. Por supuesto, no me detengo demasiado en el sistema nacional, ¿no? Habla de macrotendencias globales, como les decía, incluida la pandemia, de manera pero habla de, por ejemplo, el crecimiento poblacional como algo importante a nivel global, ¿no? Hacia el 2040, por cierto, esta estrategia se plantea con metas hacia el 2040 y pues que vamos en nuestro país en los siguientes 20 años, pues llegaremos a más de 140 millones de habitantes. A nivel global estaremos con más de los 9,000 millones. Y bueno, ¿eso cómo repercute? ¿No? Las tendencias de migración, el concentrarnos en ciudades. A nivel global estamos entre el 50 y 60%. En Latinoamérica, dice la CEPAL, estamos ya entre el 60 y 70. En fin, son aspectos, el estrés hídrico, que algunas ocasiones no se tomaba. Y la metodología, hay una metodología bien interesante. Aquí no me detengo demasiado sobre ella. Este instrumento define macrorregiones, 6 macrorregiones, y si no recuerdo, 15 sistemas urbano-rural. La propia ley señala que estos 2 referentes tienen que estar incorporados en la estrategia. Se plantean objetivos generales. No me detengo sobre ello, mucho borda sobre la combinación de aspectos que hemos venido comentando, ¿no? La estrategia se plantea en 3 ejes nacionales,
estructura territorial, desarrollo territorial y gobernanza territorial. Siempre hay un concepto aquí que se toma fundamental, que es pues la integración funcional de las regiones, tomando ejemplos de otros países, por cierto, y de otros ejercicios que se dan a nivel mundial. Y cada una de los ejes, por ejemplo, la estructura territorial, tiene 3 objetivos generales y muchos lineamientos generales. No quiero detenerme demasiado sobre ello. Yo los invito a que hagan una revisión del documento, ¿no? Ahí vienen referencias gráficas, ¿no? El desarrollo territorial. Y yo les diría, para mí en algunos casos debimos aterrizar un poquito más los cómo, pero bueno, pues un instrumento de este tamaño, pues a veces es muy difícil, ¿no? Gobernanza territorial. Por cierto, en gobernanza territorial hay muchos retos en las 3 ejes hay retos bien importantes para los gobiernos locales. Y lo mismo los mecanismos de implementación, llama la ley normativa, de evaluación, de seguimiento de la instancia, ¿no? Como cualquier instrumento de planeación. En fin, yo creo que tomé demasiado más tiempo del que yo mismo había previsto. Siempre estos temas, como seguramente ustedes escucharon, me entusiasman mucho. Hemos trabajado mucho en las distintas trincheras que me ha tocado estar en estos últimos 35 años. Espero que sea útil y reitero mi agradecimiento al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, a su presidente Juan Marcos Gutiérrez, a Adrián Padilla, además por pues toda la orientación para tener esta participación, y con esto termino y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias en todo lo que vale, y de ninguna manera te extendiste en el tiempo más allá de... Veo que ya llegó Fidel García Benvenuti. Mi querido subsecretario, un gustazo. Ahí está Adrián, qué bueno. El tema, Adrián, porque no quiero ser juez y parte, y prefiero ser más parte que juez y preguntar y comentar, así que no sé si tú puedas moderar o ya tenías previsto algún moderador. Si no, yo creo que tú puedes hacerlo y al final vemos la última parte, pero te doy el micrófono y para preguntar a los compañeros quién tiene algún comentario. Ya está Rubén, veo ya a Rubén para que vayas anotando. ¿Alguien más que levante la mano electrónica o así físicamente? Si todavía no se adelanta a nadie, pues yo voy con la segunda y seguramente ahí vamos a ir provocando el diálogo. Adelante. Perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias, gracias. Perdón, tuve aquí una situación, empezó a caer una tormenta y bueno, pues había que arreglar algunas cosas. Les voy a pedir de favor si pudieran levantar su mano ahí en el icono de participantes o en el de reacción. Tienen ahí un iconito para que puedan levantar la mano. Y les pediría de favor enormemente, quienes vayan a participar nos permitan por favor abrir su webcam, su cámara, para que el doctor Cancino pues pueda verlos. Y les pediría que pudieran ser breves en su pregunta, con sus preguntas, en razón de que, bueno, pues ya tenemos un poquito de tiempo ajustado. También, por favor, pedirles que sean, si usted me lo permite, maestro, que sean grupos de 3, y que al final de los 3 participantes usted nos haga favor de poder responder las preguntas, y nuevamente agrupamos a otros 3 y así nos vamos. ¿Le parece muy bien? Perfecto, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues tenemos entonces a Rubén, y en segundo lugar a Juan Marcos, y ahorita checamos quién más tiene la mano levantada. Adelante, Rubén, por favor. Gracias, Adrián. Buenas tardes a todos, colegas.
Miguel Ángel, muchas gracias por la exposición. Yo tengo dos preguntas sencillas. Una es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la estrategia? Y la segunda es, ¿cómo está ese tema de que la Cámara de Diputados participa en la aprobación de la estrategia? Seguramente la respuesta está en la ley, Miguel Ángel. Entonces, me disculpo desde ahorita y aprovecho tu acompañamiento esta noche para preguntarte directo más fácil. Gracias. Adelante, Juan Marcos. Perdón. Sí, en la mía va estrategia, perdón, pregunta con comentario. ¿Qué acompañamiento presupuestal, si alguno, trae la estrategia desde cuestiones de mera asignación presupuestal para coordinarla, para implementarla, hasta si las hubiera, presupuestos o bolsas o fondos específicos? Porque yo la verdad, y Fidel igual y me corrige la plana, estoy tan decepcionado de lo que pasó después de la reforma del 115 constitucional, pero el programa, así digamos, desde lo nacional a lo local, que recuerdo para decir, a ver, pongan orden en estos 3, 4 temas que en aquel tiempo Rubén me corregirá, eran transporte, rellenos sanitarios, catastros y demás. Fue el programa de 100 ciudades que seguramente recuerdas, doctor. Que sin ser una estrategia estaba bien aterrizado. Habían identificado a 100 ciudades donde vivía el 70% de la población, casi un porcentaje muy alto. Y decían, bueno, para ordenarlo le tenemos que dar esto. Y los financiamientos iban de un par y paso curioso, en donde el desembolso al principio el 100% era federal. Porque te decía, ahora pues le entras a este relleno sanitario, le entras a este sistema de transporte, le entras a este saneamiento de quién sabe qué área, o como en Tijuana, que le entramos a un catastro multifinalitario, y la lana era a fondo perdido el 50% del entonces Sedesol o de algunos otros ramos, no me acuerdo si intervenía la Semarnat de entonces, que hay que recordar que hasta el 94 se dividió lo que fue la antigua de desarrollo urbano y ambiental, quedó lo ambiental por un lado y la Sedesol, ¿no? Con el tema del desarrollo urbano municipal y tal. Y era federal porque te decían, no, que le quieres entrar, aquí está el 100% de la lana, nada más que la mitad era con crédito. Entonces, y eran créditos banobras. Entonces, bueno, el financiamiento sí era el 100% federal, pero el pago era un par y paso, era 50-50. Y si mal no recuerdo, así hicimos el primer catastro multifinalitario acá en Tijuana. Y quedaron, y supe de algunos otros proyectos de rellenos sanitarios, pero valdrá la pena porque veo que traes historia en todo esto, en qué quedó, cuál fue el resultado. Pero era un programa con lana, ¿no? Que obligaba a los municipios a mejorar su recaudación para pagar la parte que le correspondía. Y entonces estuve poniendo atención y no percibí nada de esto. Ahora, igual ya es una estrategia demasiado macro que cuenta pues, con los recursos ordinarios de los programas ordinarios, pero pues todas esas estrategias no caminan, ¿no? Perdón que me haya extendido, pero esa es un poquito la experiencia de los que venimos desde aguantar el Pronasol, luego desarrollo social municipal. Algunos de los aquí presentes impulsamos el cambio hacia lo que es Ramo 33, que para estas alturas nos sentíamos mancos en aquel tiempo, pero ahorita ya la desnaturalizada que le pegaron, bueno, no, ya nada que ver cómo nació, era una maravilla, en mi opinión. Entonces sí quisiera conocer esta parte, ¿no? Por tu atención, gracias. No sé si hay otra pregunta, Adrián. No, parece ser que no. Doctor, si nos hace favor. Sí, cómo no, muy rápido.
la naturaleza jurídica de NOTES, dice la propia ley, es parte del Sistema Nacional de Planeación, derivada del 25 constitucional, ¿no? Yo te diría, además es un híbrido, porque la ley de planeación no tiene una herramienta como esta, pero la propia ley dice que es parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, derivada del 25 constitucional, y la propia ley lo plantea como un referente en la toma de decisiones, tanto a nivel federal como a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Como les decía, hay dos instrumentos, este y el Programa Nacional de Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, que esperemos salga pronto, pues serían los dos grandes instrumentos. Con esas características fueron elaborados con la metodología, digamos, que ha desarrollado Hacienda para este tipo de instrumentos, ¿no? Y el tema de la aprobación por el Congreso está en la ley. La ley habla de un proceso. La propia ley te dice que tendrá que ser sometido vía un Consejo Nacional de Ordenamiento del Territorio, consejos locales. Todo se hizo de manera virtual y se envió a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores para su revisión en las comisiones correspondientes para su aprobación, y así está previsto, Rubén. Y el tema, Juan Marcos, del acompañamiento presupuestal, pues sí, yo te diría que es esa parte todavía que queda pendiente. Hay, como ustedes saben, en esta administración, una redefinición en términos presupuestales de muchas de las acciones, y como bien dices, pues sí, me hiciste acordar de mucho, incluyendo, por ejemplo, la constitución de reservas territoriales. Yo fui parte de la CEDUE en la Dirección General de Suelo Urbano, donde lo que hacíamos era promover expropiaciones ejidales para constituirlas en reservas territoriales, y había un presupuesto, ¿no? Acorde con la necesidad de contar con áreas para el crecimiento de centros de población en muchas partes del país, o estas que comentas que estaban en Sede Sol también, pero hoy digamos, la redirección de presupuesto pues será otro. No hay una bolsa específica para la aplicación de esta herramienta. Tenemos recursos hoy, ahí SEDATU tiene un programa de mejoramiento urbano, yo te diría es el programa más importante de la Secretaría, con distintas variantes en materia de vivienda, en materia de regularización, por parte del INSUS, antes CORET, vivienda CONAVI, y digamos el programa que se lleva es ya la inversión directa desde el gobierno federal, sobre todo en construcción, rehabilitación de espacios públicos, acordes con los programas, porque ahí requerimos actualización o por lo menos previsiones en los programas urbanos, pero no está necesariamente vinculado con la estrategia. Hay también otro recurso aparte para modernización de catastros y registros, y hay otro recurso para la elaboración de programas urbanos, pero hoy por hoy, y la verdad es que no están vinculados estrictamente con la ENOT, no tienen, como bien decías tú, ese acompañamiento presupuestal que sería deseable, ¿no? Pero no lo tenemos así. Hay varios componentes que se pueden y se vinculan con algunos elementos de la estrategia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, de Baja California nos vamos hasta la otra península, nos vamos a Yucatán con Samuel Furlong. Adelante, Samuel.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpen la molestia, ando perdido, un gusto, saludos, ¿cómo se llama? Un saludo aquí a todo nuestro expositor que sin duda alguna tiene una trayectoria que lo hace la persona idónea para hablar sobre este documento que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Rural, que precisamente mientras él hablaba, pues lo bajé, y obviamente él hizo hincapié y señaló que al final del día es un instrumento de planeación, es lo que podríamos considerar un programa de mediano plazo que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo. Y obviamente como documento es un catálogo de buenas intenciones, obviamente tiene un análisis, un diagnóstico de la problemática que actualmente existe y saca unas líneas de acción, ¿no? La idea, ¿qué opino? ¿Qué creo? ¿No? Que a partir de ahora los programas que implemente el gobierno se tendrán que alinear a esta estrategia, ¿no? Vamos a suponer que han generado muchos programas el gobierno en estos 2 años que han estado, ¿cómo se llama? Desde que inició, pero digamos que no han tenido un documento rector. Sería un documento rector que permitiría darle una guía a los gobiernos, al gobierno federal y por ende a los gobiernos estatales y gobiernos municipales para generar estrategias. Y es importante sobre todo que haya un documento rector cuando se han estado dando, por ejemplo, iniciativas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, precisamente hace pocos en la Cámara de Senadores, se han estado pues ahí aprobando o estudiando temas sobre, por ejemplo, hay una reforma, un proyecto de reforma que reforma y adición diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esto obviamente pues le debe servir tanto a los legisladores como a las autoridades administrativas para que todas sus acciones y sus proyectos se alineen a esta estrategia y no sea un resultado de una casualidad o de una iniciativa, de algo que se genere en un escritorio, ¿no? Y esto, obviamente, esta estrategia, pues tiene una serie de indicadores y le permitirá al gobierno verificar si las acciones que está realizando, pues están cumpliendo con los indicadores y con los fines que se aplica en esta estrategia. Me gustaría que me aclarara si estoy en lo correcto de mi percepción a partir de esta lectura rápida que le di al documento de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Samuel. Sí, es correcto, es correcto. Yo te diría uno de los temas, en fin, yo creo que el sector de la planeación urbana desde el gobierno federal se perdió en las últimas administraciones. Digamos, yo ahora que comentaba Juan Marcos todos esos antecedentes, el programa de 100 ciudades, y hubo otros, bueno, la planeación ahí estaba y había mucho vínculo entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Y se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Aquí la idea es un poco recuperar esos espacios y efectivamente la intención es para acciones de gobierno que puedas tener referentes mínimos. Por ejemplo, los proyectos que hoy está desarrollando el gobierno federal, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, además de la estrategia, se está buscando actualizar los planes y programas regionales. Con esta visión que es muy macro, como bien lo señalas, a nivel local se están suscribiendo convenios con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, pues para tratar de establecer una planeación del territorio. Es solamente un ejemplo de cómo esta herramienta te puede ser útil, ¿no? A nivel del gobierno federal, pero evidentemente también hay otros proyectos que están proponiendo algunos gobiernos locales que pues se trata de vincular con esta estrategia nacional. Muchas gracias, Samuel. Sí, coincidimos.
Muchas gracias, doctor. Tiene la mano levantada Fidel García, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes para cada uno de ustedes. Mi estimado Miguel Ángel, te ofrezco una disculpa por mi retraso. Tuve que atender unas actividades fuera de la oficina y lamento haberme perdido la parte inicial de tu presentación. Estoy seguro que, como siempre, debe haber sido altamente ilustrativa. Y bueno, lamento por mí mismo esa situación, pero ya habrá oportunidad de que nos pongamos... Sin problema. Muchas gracias, Fidel, por favor. Y bueno, yo más que una... Perdón que salga con la de... Con la del asistente de conferencia incómodo, más que una pregunta es un comentario, pero creo que sí es importante y sobre todo pensando en los colegiados que están hoy presentes en la sesión, sí me parece que es muy importante que pudiéramos reflexionar sobre las alternativas para la solución de eventuales controversias que se puedan dar al seno de la implementación de la ENOT. Como tú lo has destacado, es un instrumento muy novedoso en el actual contexto, y aunque, como bien lo señalaste hace un momento, el gobierno federal durante algunas administraciones se retiró de la planeación territorial, las autoridades locales, por el contrario, justo me parece que fueron ocupando muchos de estos espacios que la administración federal estuvo dejando, y ya muchas entidades federativas han estado impulsando modelos de ordenamiento territorial que probablemente tengan una base normativa distinta a la que tiene la ENOT en este momento. La Ley General de Asentamientos Humanos tiene una perspectiva, si bien tiene algunas referencias al contexto rural, la realidad es que sigue teniendo una perspectiva muy urbana, y su articulación con el instrumento hermano, que es el ordenamiento ecológico del territorio, en la LEGEPA todavía parece no estar tan claro como, de hecho, sí ha estado ya materializándose esta fusión en otras instancias estatales y municipales. Bueno, creo que ya no hemos platicado tú y yo en varias ocasiones. El Código Territorial de Guanajuato específicamente es un modelo que hoy ya tiene fusionados ambos instrumentos por mandato de ley, una norma que de hecho nuestro actual gobernador fue artífice de ella cuando fue diputado local, y hoy al frente del Ejecutivo justamente pues se ha volcado a darle materialidad a esta norma, y creo que seguramente la aplicación de la ENOT en modelos de planeación local como el de Guanajuato, pero no quiero hacer el comentario exclusivo para esta entidad. Sé que Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Puebla han estado trabajando en instrumentos muy similares, y probablemente ahí es donde empiecen a aparecer algunas controversias a nivel de las autoridades estatales respecto a sus instrumentos de planeación, respecto a las acciones que la autoridad federal pretenda sustentar con la ENOT. Entonces, además de la llave presupuestal, que tiende a ser a veces un instrumento de control de controversias muy eficiente, no sé si tú visualices algún otro mecanismo justamente para abrir esta posibilidad de diálogo entre los diferentes instrumentos de planeación territorial que están ya hoy operando, sobre todo a nivel municipal, porque al final, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, pues son ellos en buena medida los principales actores en la toma de decisiones respecto a la gestión del territorio de todo el municipio. Y creo que incluso este es un punto muy relevante, porque si nos atenemos al texto constitucional, pues la gestión del territorio no solo se acota a las ciudades, como de hecho todavía la anterior Ley General de Asentamientos Humanos parecía acotar la facultad de administración de los usos de suelo solo en el ámbito urbano. Ese es mi comentario. Trae ahí un par de preguntas incrustadas, Miguel Ángel, pero bueno, será un gusto escuchar tu
Gracias, Fidel. Muchas gracias. No, yo creo que, digamos, mucho del aterrizaje de estos grandes estrategias, objetivos, se dan a nivel municipal, por supuesto, ¿no? Tienen que implicar la participación de los gobiernos locales, tanto municipales como estatales. Ahí yo te diría, se va a requerir mucho, yo por eso le apuesto a un federalismo distinto al que tenemos, a un federalismo más cooperativo. Y además de esa, la parte presupuestal, una forma distinta de entendimiento entre los gobiernos federal, estatal, municipal, lo que te va a permitir mejorar los procesos, institucionalizar mejor tus procesos de toma de decisiones en el territorio. Y evidentemente con mucha participación ciudadana, ¿no? La demanda ciudadana para mí es fundamental en estos casos, ¿no? Trátese de un municipio muy rural, o una ciudad grande, o un área natural protegida. Yo creo que esa buena coordinación y esa atención de la demanda ciudadana en el sentido que sea, pues van a ser llaves que te van a permitir ir aterrizando estos grandes objetivos y otros que están en muchos instrumentos a nivel local, ¿no? Yo espero, ojalá se pueda dar una mayor vinculación de los gobiernos, como por lo menos yo pude observar hace muchos años, y que se ha perdido, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Fidel. Gracias, doctor. También, bueno, Rubén, nuevamente con tu mano levantada. Por favor, Rubén, adelante. Estoy viendo la ley general. Sí. Y estoy identificando que esta estrategia, y lo voy a tratar de decir así rápido, es un bicho raro. Sí. Es decir, no es un programa derivado del Sistema Nacional de Planeación. La ley establece que el programa de ordenamiento territorial debe sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo y a la estrategia. Toda la estrategia está en medio. Intermedia. Y la estrategia no está vinculada al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es un bicho raro en el sistema de planeación. Sí. Que merece para quienes no estamos empapados del tema un estudio más detallado. Pero tengo una pregunta. Y aquí la pregunta va de refilón para el gobernador de Guanajuato por conducto de Fidel. Sí. ¿No? Ahora le voy a cobrar a Fidel las porras que le echó a su gobernador, ¿no? Dado que lo asume medio artífice de la ley, pues yo le pregunto lo siguiente. Por una parte, la ley establece que la federación tiene la atribución de formular el proyecto de estrategia y dice, con la participación de estados y de municipios. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo participaron los municipios en la construcción del proyecto de la estrategia? ¿Cómo se pudo documentar eso? Lo menciono porque quienes trabajamos con municipios tenemos presión de los municipios ante la estrategia. Y mi segunda pregunta es, y esta va para el gobernador de Guanajuato, Fidel. La ley dice que el proyecto se elabora con participación municipal, pero se aprueba sin los municipios. Se somete a consulta, dice el artículo 25 de la ley, se somete a consulta con los gobiernos de las entidades federativas y con el Congreso de la Unión y los municipios, bien, gracias, ¿no? Cierro con la primera reflexión que hizo Juan Marcos al abrir el foro esta noche. La Corte ya lo dijo en más de una ocasión. En materia de ordenamiento territorial, los municipios no están pintados en la pared. Lo dijo de forma más amplia. Exacto. Pero la tesis de la Corte es, no pueden tener, es decir, la distribución de competencias en materia de ordenamiento territorial debe respetar algo que yo le he venido denominando una competencia primigenia municipal en la materia. ¿Por qué lo digo así? Porque la reforma del 76, en el tema que nos ocupa, que se reformó, se incorporó el párrafo tercero del 27, a la vez que se reformó el 115 en la materia,
Aquella reforma del 76 dijeron que la primera autoridad en materia de ordenamiento territorial, antes era desarrollo urbano, era el municipio. Más adelante se fue complicando el asunto, como lo merece la materia, desde luego, para incorporar los ¿no? En uno de los asuntos que quizás es de la mayor exigencia técnica que atienden los gobiernos municipales al lado de la cuestión presupuestal. Ordenamiento territorial, presupuesto es de lo más complicado que tienen que atender los municipios. Entonces, yo termino aquí diciendo, ¿cómo es que los municipios participaron en la construcción del proyecto? ¿Por qué, Fidel, si tú sabes, perdón, que por supuesto que no te puedo hacer esa pregunta a ti, a pesar de que es probable que me la puedas contestar porque tú eres un experto en el tema, ¿por qué la ley no prevé que los municipios participen en la aprobación de una materia que es concurrente de los 3 órdenes de gobierno? Y me callo la boca, porque si no me acelero. Gracias, Miguel Ángel. No, hombre, está perfecto, pero yo te diría, a ver, creo que la NOT sí forma parte del sistema. Es un híbrido. No es como cualquier programa, pero sí forma parte, lo dice el artículo anterior, el 25, ¿no? Y es un híbrido porque incluso en el proceso de formulación tiene sus especificidades, como bien dices tú. Ahora, ojo, la participación de los municipios, en este instrumento por lo menos, se canaliza a través de los consejos, donde tienen participación. Sí, evidentemente a los 2,000 y tantos municipios va a ser difícil incorporarlos a procesos de toma de decisiones y de revisión, ¿no? Pero ojo, el tema al ser concurrente, y ojo con eso, Rubén, y esto da para estudiar muchísimo, los municipios tienen facultades muy importantes en materia, no de ordenamiento del territorio, porque no es el concepto que utiliza la Constitución, ¿no? De control del uso de suelo, creo que utiliza, pero también le da la ley general al gobierno federal y a los gobiernos estatales, al ser materia concurrente, ciertas facultades, ¿no? O sea, sí tiene facultades muy importantes el municipio, pero también las tiene el gobierno local y también las tiene el gobierno federal. Por eso es materia concurrente. Acuérdense que una ley general, entre otras cosas, lo que hace es distribuir competencias. O sea, lo que le permite la Constitución al Congreso de la Unión es distribuir competencias y que no sea una competencia exclusiva. Algunas sí, por supuesto. Y aquí no pudiéramos estar violentando el 115, por ejemplo, ¿no? Pero es buscar esquemas donde se acerquen un poquito más. Es decir, aunque tiene prevalencia el municipio, pues también los otros órdenes de gobierno tienen alguna participación, ¿no? Esto da para muchas reflexiones. Muchas gracias, Rubén. Fidel. No sé si hay otro comentario. No, perdón. Juan, es que Rubén me metió en la... ¿Cómo era en el diálogo. Comentario para alusiones. Sí, entonces, nada más por mera alusión, me convoco. Bueno, mira, el artículo, respecto al contenido del artículo 25, no sabría decirte porque supongo que te estás refiriendo al 25 de la ley general. Yo la referencia que hice a la intervención del actual gobernador fue respecto al Código Territorial de Guanajuato. Y en el Código Territorial de Guanajuato sí se prevé que el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial requiere la intervención de todos los ayuntamientos de Guanajuato. Son 46 municipios, a diferencia de los 2,000 y tantos más los que se junten en la semana a nivel nacional. Por supuesto que tenemos un tema de escala que no es óbice omitir, pero este aspecto en particular, al menos en la legislación de Guanajuato, que es justo a la que me refería
sí se prevé la intervención directa de los ayuntamientos en la aprobación del programa estatal. ¿Es cuánto? Ok. Adelante, Juan Marcos. Pues más que una pregunta aquí, así les va mi comentario, y incluso por si se quiere generar algún rebote, bienvenido. A mí lo que se me hace bien interesante de estos planes a nivel nacional, ese macro engranaje, luego llevados a nivel de programa o a nivel de estrategia, como es bien denominado por Rubén, como dijiste que era un chipote ahí, esta figura. Un bicho raro, decía yo. Raro, Sí, un híbrido. un híbrido. ¿En qué momento cobran fuerza de ley? Esta es la reflexión más que pregunta. Yo pienso que en ninguno. En ningún momento a nadie le van a poder decir aquí tienes que hacer esto o vas a hacer lo otro, mientras no tenga un aterrizaje, curiosamente, los ordenamientos municipales. Una constante en el 115 constitucional, fracción quinta, que conocemos muy bien, son los verbos contundentes, no compartidos, a mi juicio exclusivos, aunque estén fuera de la fracción tercera, porque cuando habla el 115 de que los municipios aprobarán y autorizarán los programas, tal, y cuando habla el 115, fracción quinta, de que son los que autorizarán las acciones de urbanización, llámenles licencia de construcción, usos de suelo, tal y tal, son verbos de imperio, autorizar, aprobar, ¿no? Que vienen reconocidos inmediatamente en la Ley General de Asentamientos Humanos y en el caso de Baja California, en la Ley de Desarrollo Urbano. Es decir, no ha habido, al menos en este estado, remilgo alguno respecto a esa facultad de darle aterrizaje en el derecho positivo a lo que se planea y se discute y se concerta por acá. Dice el 115 también, fracción quinta, que los municipios participarán en el ordenamiento territorial. Entonces, a mí poco me importa lo que diga el plan y la estrategia. Si no participó el municipio en esa estrategia, debió haber participado. Había un mandato para que lo hiciera desde la Constitución. Pero al final del día, participando, no. ¿Cuál es el vínculo internormas? Es decir, cuando la estrategia le dice al municipio, haz esto, lo tiene que acometer, lo tendrá que justificar técnicamente, pero es el municipio, sobre todo en el marco o dentro, al interior de los denominados centros de población, dentro de los límites de los centros de población. De ahí no tengo duda, porque ahí sí el programa tiene fuerza normativa. El programa de desarrollo urbano tiene carácter de norma de observancia general. Y de ahí para abajo, sus cartas urbanas, sus tablas, sus matrices del uso del suelo se vuelven una norma imperativa, imponible a la fuerza, al particular. Y esto lo estoy mencionando porque estoy viviendo ahorita profesionalmente un caso espectacular. Seguramente ya se enteraron que aquí en Baja California se expropió un club deportivo y de golf por el gobierno del estado. Y la gran noticia en la defensa que al menos estoy emprendiendo yo en una de las varias rutas que el club contrató, a mí me contrataron una, es precisamente la municipalista y es precisamente decir, oye, el municipio no está pintado. Y en Baja California, el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano le da por objeto, entre otras cosas, a la Ley de Desarrollo Urbano establecer los mecanismos para arribar al establecimiento de una causa de utilidad pública por destino de un predio, entre otras varias.
Y entonces el Estado tomó en abstracto la facultad de la ley de expropiación que dice, son causa de utilidad pública, todas las que quieran, ¿no? Parques, jardines, calles, teatros, escuelas, hospitales, instalaciones. Eso es en abstracto. Lo que no entendió el gobernador y su equipo, o lo peor es que lo entiendan y lo desprecien, es que tú podrás financiar una escuela, un hospital, pero ¿dónde colocarla? ¿En qué espacio territorial? Pues es un asunto, sobre todo, si es dentro de los límites del centro de población, tal es el caso, pues es un asunto. Y la declaratoria de destino está súper regulada en Baja California, muy regulada, al grado de que solo se pueden hacer dentro de un periodo, no sé cómo sea en Guanajuato, Fidel, en un periodo del inicio de la administración constitucional municipal, y es a partir de ella que se pueden hacer solicitudes de expropiación, porque por aquí va a pasar la calle, aquí tiene que ir este parque, aquí el otro, ¿no? Curiosamente, la facultad del gobernador en esa ley es de opinar y de solicitar. Y es una ley que me gusta porque realmente pone en dimensión de competencias, pero en un plano igualito al municipio y al estado. Entonces, el acuerdo expropiatorio sí es estatal, pero tiene que tener una base con un procedimiento muy claro municipal, que además pues sabrán que tiene su propia audiencia y defensa y su propia definitividad, y ya se imaginarán por dónde estamos defendiendo el caso. Pero lo traigo a cuento porque creo que es muy importante cuando las estrategias y los planes cobran fuerza de norma, de observancia general. Estoy convencido que cuando está en el municipio y sobre todo en la parte urbana propiamente dicha, en el tema de las leyes hacia atrás, lo único que yo veo es distribución de competencias, muchas normas de concertación, normas que imponen pocas obligaciones, más bien posibilidades de planear, de plantear, de convocar, de concertar. Pero a la hora de decir, aquí va esto, aquí no va, yo sigo viendo al municipio con una fuerza extraordinaria. Que ya los alcaldes y los cabildos no lo entiendan, y con esto termino, tiene que ver con esta subcultura de que pues, muchos municipios todavía se sienten, el de Tijuana ahorita incluido, es una dependencia, una delegación del Ejecutivo. Sí. Y esto es muy relevante porque parte del desorden territorial es cuando los particulares se defienden precisamente aprovechando esta incapacidad, esta incompresión de los órdenes de gobierno, del sitio y el rol que les toca en este proceso. Vamos a suponer que esa u otra expropiación sí fuera importante, si fuera un consenso de la ciudad que se requiere tal cosa. Pues con esas expropiaciones no me ayudes, compadre, la obra nunca va a ocurrir. O sea, ahora lo estoy diciendo en el sentido positivo de las cosas, ¿no? Las expropiaciones son necesarias, pero si las van a estar haciendo hacia la brava, pues no, la obra no va a ocurrir. Y bueno, es cuanto con mi cuento. Pero creo que venía. Adelante. Muy rápido, ese es muy interesante, pero yo te diría que hay casos, y coincido contigo, los planes municipales son los que tienen fuerza de ley, pero hay ocasiones donde, por lo menos en el otro ámbito, en el ecológico, hay una combinación de normas en donde es el ayuntamiento más otros gobiernos, a veces es el estatal, pero a veces también es el federal, los que regulan, ¿no? O sea, desde la LEGEPA, por ejemplo, una autorización en materia de impacto ambiental o un cambio de uso de suelo, sí. A veces te define densidades, fíjate, y el propio uso de suelo, ¿no? Entonces, sí es un tema bien apasionante. Sí.
Yo creo No, que esas hay ocurrencias son reales. Yo me Exacto. refiero a las concretas de tipo urbano. Sí, no, es que la ecológica ahí sí está muy clara. No, pero fíjate, o sea, estamos hablando de espacios urbanos como Playa del Carmen, como Benito Juárez, como Chetumal un poquito, Bacalar, que combinan lo urbano, digo, no son ciudades como Tijuana, o como León, o como, no, la Ciudad de México mismo, pero a veces le das fuerza de ley a estos otros planes o programas que no son vinculantes, como bien lo señalas. Pero bueno, esto da para otra charla donde invítenme, por favor, cuando platiquen estas, yo encantado. Pero sí te voy a hacer una invitación, doctora, que Órale, sí, por favor. tu tiempo a ver, perdón, ya iba yo a cerrar, pero está Sammy Furlón. Adelante, ya cerramos. Adelante, Samuel. Hola, ¿qué tal? Oigan, precisamente aquí lo que decía nuestro presidente sobre la fuerza legal, ¿no? De esta estrategia. Me he puesto a leerlo porque desde que, ¿cómo se llama? Desde que bajé el documento, y ustedes saben que por mi trabajo tengo que trabajar mucho con instrumentos de planeación, ¿no? Entonces yo veo la estrategia y es un catálogo de buenas intenciones, ¿no? No está diciendo, a ver, tu gobierno federal tienes que hacer esto, gobierno estatal tienes que hacer esto, gobierno municipal. ¿Qué es lo que tienen que hacer ¿cómo se llama? Todos los actores involucrados? Si hablamos los tres órdenes de gobierno, inclusive el legislativo federal y el legislativo local. Y lo veo, este documento lo veo muy alineado a la Agenda 2030, ¿no? Que es un instrumento de planeación que obviamente está involucrando a muchos países. Obviamente es lo deseable hacia el futuro. Inclusive aquí habla que es una estrategia de 20 años, ¿no? O sea, esto va más allá de un gobierno, ¿no? O sea, mínimo 3 gobiernos. Entonces, ¿qué te dice? No, pues en el 2040 lo ideal es esto, en el 2040 en el tema territorial, en la zona rural, en lo ecológico. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de este documento? Que, por ejemplo, un gobierno municipal, un gobierno estatal, bueno, ¿qué es parte de mi competencia, no? O sea, ¿qué es parte de mi competencia como municipio? ¿Qué es parte de mi competencia como gobierno del Estado? ¿Qué es mi competencia como legislativo para llegar al ideal? Porque está muy padre, ¿eh? Como documento hacia el futuro es muy ideal. No te dice, afortunadamente, tienes que hacer esto, sino que, como quien dice, enjuágate y atrae lo que te corresponda o tal vez lo que puedas hacer. Entonces yo no creo que choque con alguna de las atribuciones de los órdenes de gobierno. Sí lo puede hacer, por ejemplo, en Yucatán, que vamos a tener cambio de gobiernos municipales dentro de 2 meses, a la hora, ¿cómo se llama? Que los ayuntamientos tengan que hacer su plan municipal de desarrollo, su plan de ordenamiento municipal, y quisieran tener una referencia para hacer un plan de ordenamiento territorial del municipio, pueden utilizar este documento y decir, pues sí, o sea, dentro de lo viable, pues podemos agarrar esto y te sirve como referencia, porque a la hora de cuando tú hagas, ¿cómo se llama? ¿De dónde saqué o cómo se ocurrió esto? Pues no, yo utilicé como referencia la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y no fue algo que se me ocurrió en ese momento. Creo que tenemos que agarrar esto en la medida de lo que es como un instrumento de planeación de lo posible y cómo se llama, y que no es a un corto plazo, es un mediano plazo y todo dependerá de la voluntad política y de la disponibilidad presupuestal de los órdenes de gobierno encargados en ese momento de aterrizarlo. Es fuerte. Gracias. Muy bien. Perdón, muchísimas gracias. No, al contrario. Pues ahora sí, un casi par de horas muy interesantes. Sí, muchas gracias. Muy agradecidos, doctor Cancino. Al contrario. Y sin mayor preámbulo, le quiero pedir a Adrián, explicándote, doctor, que pues bueno, esta conferencia es así con motivo de la pandemia por Zoom, como es casi todo hoy por hoy en materia de difusión, de educación continua y de actualización. Y pues no podría faltar un reconocimiento que además de hacértelo llegar impreso,
siempre lo presentamos muchas gracias. a continuación, y un distinguido integrante de este colegio hace lectura y pues hemos solicitado y solicitamos para su lectura que la haga ni más ni menos que nuestro amigo y colega don Fidel García Granados. Por favor, Fidel. Muchas gracias. Gracias, Juan Marcos. Un honor que me permitan hacer la lectura del reconocimiento para Miguel Ángel, que ha sido a lo largo de nuestra vida en común maestro, guía, pero sobre todo un buen amigo. Así es, gracias, Fidel. Y bueno, es para mí verdaderamente un placer hacer constar que el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Cancino Aguilar por su destacada ponencia en el tema Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, foro virtual difundido en redes sociales e internet, miércoles 28 de abril de 2021. Suscriben Juan Marcos Gutiérrez González, presidente del Colegio Nacional, y Hugo González Gutiérrez, vicepresidente del propio instituto. Muchas gracias de nueva cuenta, Miguel Ángel, por compartirnos estas horas. Gracias a todos, a todas. Ha sido, al contrario, un honor y muy ilustrativo y con mucho gusto. A sus órdenes. Se hace llegar en doble vía. Don Gracias. Adrián Padilla lo hará llegar, doctor. Perfecto. En vía electrónica y en su momento también ya con las rúbricas bien hechas, porque esa estampa de iniciales que viste ahí, pues es un invento de lo que nos da nuestra, bueno, al menos por lo que a mí toca, escasas habilidades con los programas. Muchas gracias, Juan Marcos. Te lo hacemos llegar, pero con mucho cariño, con mucho reconocimiento y sin duda estaremos en contacto. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. Además de aquí se estuvo proyectando esto en Facebook Live. Es decir, este no es el único universo de seguidores. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos muy, muy satisfechos y muy agradecidos. Hasta la próxima y muy buenas noches. Desde buenas acá noches a todos, todas. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Fidel. Buenas noches. Juan Marcos, Adrián. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.